La palabra de Dios es viva y eficaz, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres. Y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole: te ruego que me hagas justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo: yo no temo a Dios ni me importan los hombres, pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Y el Señor dijo: oigan lo que dijo este juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar. Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. ¡Aleluya! 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 ¿Cuántos testimonios tenemos, y muy cercanos, famosos y escondidos, de ese amor de madre que se preocupa, que se ocupa de cuidar a sus hijos, o de rescatarlos, o de traerlos, o de darles un hogar cuando no lo tienen? Todas esas formas de amor de madre, físico y espiritual, ¿no? Todas esas maneras que podríamos encerrarlas en una frase que es cuidado. Por eso es muy lindo este salmo que le dice a Dios que es el guardián de Israel. El guardián en el sentido del que cuida. Dios es el que quiere siempre salvar, rescatar a su pueblo, a la comunidad, juntos, y dentro de la comunidad, del pueblo, a cada persona. Ese es el deseo de Dios. Pero Dios no lo quiere hacer, se ató las manos, podríamos decir, o más bien, Él deseó que fuera así. No lo quiere hacer solo, como si todo dependiera únicamente de Dios. Fíjense que todo el universo, todo el cosmos, podríamos decir, la Tierra, la casa común en la que vivimos, está todo tan entramado donde todos hacemos falta, hasta el ser más pequeñito, desde las partículas cuánticas más pequeñas hasta las galaxias infinitas, inmensas, ¿no? Todo tiene un entramado y todos dependemos los unos de los otros. Y todo se mueve en una armonía cósmica, podríamos decir. Pero al hacer el ser humano, Dios quiere que se mueva en esa armonía, pero con algo más. Su capacidad de conocer, su conciencia, su inteligencia y su libertad. Dios quiere que el hombre interactúe con él como todos los seres, pero añadiéndole con su libertad y con su conciencia. Nosotros somos colaboradores de la obra creadora y salvadora de Dios.
Y la Escritura hoy nos enseña de dos maneras colaboramos con Dios, ¿no? Fíjense qué linda es esa imagen de la primera lectura de Moisés. En la tradición espiritual de la Iglesia siempre se utilizó esa imagen para enseñarnos lo que es la acción y la oración. Es una imagen que ya desde el tiempo de los primeros padres, de los primeros maestros de la Iglesia, siempre se mostró ese ícono para enseñarnos. ¿Y qué nos enseña? Dos cosas. Ante el mal, ante el enemigo, Amalek para Israel, pero la lucha de todos los días, hay que ir a combatir. Todos los días. Hay que salir a la mañana, ¿no es cierto? Y enfrentarnos con la vida como viene. Será una de cal y una de arena, tenemos que salir todos los días. A veces decimos la vida es una lucha, ¿no? Hay dificultades, hay cosas que hacer, hay cosas que cumplir. Eso es un aspecto. Pero fíjense que Moisés manda a Josué y a algunos a esa lucha, y él, mientras tanto, sube a la montaña con su hermano Aarón y con Hur, otro anciano de Israel, y él durante todo el día, con el bastón de Dios, que es un símbolo, ¿se acuerdan? El bastón con el que hizo los milagros en las plagas, el bastón que abrió el mar rojo. El bastón quiere decir como la autoridad de Dios, ¿no? La autoridad que Dios le da a Moisés. ¿Y qué hace Moisés? Aparentemente no hace nada para esa lucha. Se queda con los brazos en alto, todo el día, con los brazos en alto. Y dice que cuando bajaba los brazos, el pueblo Israel perdía. Cuando subía los brazos, mantenía los brazos en alto, Israel prevalecía contra sus enemigos. Hay una conexión directa en este estar abiertos a Dios, conectados con Él y nuestra acción cotidiana. No podemos lo uno sin lo otro. No es rezar solo, pero no es hacer cosas solo y no rezar. Se necesitan las dos cosas. Se necesitan el sístole y diástole, los dos polos. Sin la oración no podemos en la vida, no nos alcanza, lo necesitamos. Jesús dice que nos pone esta parábola justamente reforzando, dice, ¿para qué? Para enseñarnos que es necesario orar siempre y sin desanimarse. Dos características, siempre. Hoy el Papa decía en el Ángelus que es como si uno siempre quiere decir, si yo riego una planta, ¿no? La riego hoy, la inundo, y después no la riego por 3 semanas, no sirve, puede estar todo el día rezando, pero después abandono, no alcanza. Siempre es constante, siempre. Y sin desfallecer, porque es verdad que nos podemos cansar, es verdad que podemos desesperar, es verdad que podemos decir, bueno, Dios no me responde, o la oración es muy árida, no siento nada, es muy seca, me cuesta hacer silencio. Perseverar siempre y sin desfallecer. Y pone esas cosas que les gustaba hacer en la mentalidad, la mentalidad bien semítica, de poner esos contrastes negro y blanco. Jesús pone este extremo, ¿no? En un pueblo hay una viuda, la viuda era el último en la escala social, porque en ese tiempo, mucho más patriarcal que este, una viuda se quedaba sin nada, sin sostén, tenía que ser mantenida en la pobreza. Y el juez injusto, al que le va a pedir justicia, porque se ve que algo necesitaba, ¿no?, responderle, no le daba bolilla. En ese tiempo había jueces injustos, ahora no. Pero en ese tiempo que había jueces muy injustos, entonces esa pobre mujer no tenía justicia. ¿Y qué hace la mujer? Insiste, hasta que es escuchada. Y Jesús pone esta comparación así como dando un salto. Si este que es malo, aunque sea para que no lo moleste, hace justicia con la pobre, ¿no lo va a hacer Dios con sus hijos queridos? ¿No los va a escuchar, aunque parezca que no los escuche? Y ahí está como esa mirada de fe, ese permanecer. Yo sé que Dios me está escuchando. Yo sé que Él me va a responder a la manera de Dios. A lo mejor yo pido de una manera y Dios me responde de otra.
y que a la larga va a ser siempre mucho mejor. Pablo le enseña a su hijo espiritual Timoteo, escuchábamos hoy, que permanezca fiel a lo que aprendió. Para poder estar así, en esta actitud de oración, en esta actitud de apertura a Dios, dice, hay que estar como abierto a la fe, abierto a creer que Dios está. ¿Y cómo recibimos esta fe? En este caso se lo dice a Timoteo, la fe que nos sostiene en la oración y en la vida. Entonces se lo dice a Timoteo, sé fiel a la fe que recibiste en tu casa y en la comunidad. Lo que aprendiste, podríamos decir, lo que aprendiste en tu casa y lo que aprendiste en la catequesis. Sé fiel a eso, a esa escritura sagrada, a esa doctrina, porque ahí vas a aprender cómo Dios está actuando en el mundo, aunque parezca que no. La fe te va a abrir a esa presencia de Dios que no falla y que está siempre. Y hay una cosa linda del Día de la Madre, dice, sé fiel a lo que aprendiste en tu casa, ¿sabés de quiénes lo aprendiste? Acá no lo dice, pero si vamos un poquito más atrás, en la misma carta, dice, tu abuela Eloida, y tu madre, las que le transmitieron, ¿no? Eunice y Elodia, bueno, no me acuerdo los nombres, pero esas dos son la mamá y la abuela que le transmitieron la fe. Por eso, no es que la fe la transmiten solo los que saben mucho, sino los que tienen fe. Y acá también tenemos como un testimonio de lo que es la maternidad, engendrar en la fe, darles el tesoro más grande a los hijos e hijas, ese tesoro que nos va a mantener en la vida, en la oración y en la lucha, en la esperanza, a no desfallecer. Ese es el regalo más grande que le podemos hacer a nuestros hijos y nietos. Así que en este Día de la Madre también agradecemos a las mamás y a las abuelas que nos transmitieron la fe, que nos llevaron a tocar a la Virgen, a visitar un santuario, a rezar en casa, ¿no? Que nos llevaron de la mano en el camino de la fe. Vamos a traer a la Eucaristía de hoy, a la mesa de Jesús, ¿no? Todo este deseo de buscar siempre esa presencia de Dios que nos anima en la lucha y descubrir que Jesús nos alimenta todas las semanas para poder sostenernos en la batalla de todos los días. Que así sea.